Motivados por la idea de conocer al que podría ser el árbol más antiguo del mundo, viajamos a la región de Los Ríos en Chile, a 800 kilómetros al sur de Santiago. Al llegar contemplamos el maravilloso paisaje que ofrece el Parque Nacional Alerce Costero. El parque está abierto de martes a domingo, con horarios que varían entre invierno y verano. Por eso es conveniente reservar con anticipación. Nos recibe a nuestra llegada el guía Michel Ruiz, quien nos brinda información y algunas recomendaciones importantes. Llegan a la plataforma, estamos ahí unos 15-20 minutitos contemplando al gran abuelo, no bajamos a sus raíces, no lo tocamos, no lo podemos abrazar, lo tenemos que respetar y cuidar entre todos. Un sendero de 2 kilómetros nos guiará hasta el gran abuelo, un alerce que según cálculos de científicos tiene más de 5.000 años de edad. El alerce milenario no tiene 3.500 años, tiene 5.480 años, en un 89% de probabilidad. En ese refugio trabajan los científicos de la Universidad Austral. Ellos, a través de su ciencia, que se llama dendrocronología, estudian el pasado a través de los anillos de los árboles. Insertan un taladro, que se llama barreno, le sacan una muestra, un tarugo, le cuentan los anillos con microscopios y cada anillo es un año. Si los anillos están muy separados, significa que fue un año muy lluvioso. Y si están muy juntos, un año seco. Así también ven los incendios del pasado. Ellos tienen registros desde el 1400 hasta la fecha, 12 incendios grandes. El Parque Los Alerces fue creado en 1937 con el objetivo de proteger los bosques de la Huan o Alerce, un exponente típico de la flora andino-patagónica. Fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los de arriba, los grandes de atrás, también son alerces, pueden tener 300 años. La charla inicial que nos brinda nuestro guía nos resulta muy interesante. Estamos curiosos por conocer al gran abuelo. Será sin duda una buena caminata, pero estamos listos para iniciar este recorrido. La formación vegetal predominante es el bosque constituido por los tipos forestales alerce, cipreverde, coigüe de Magallanes y lenga. La especie con mayor representatividad es el alerce, que se presenta a lo largo de 20.000 hectáreas del parque. El tremendo árbol que se cayó, gigantesco, te digo, mira. Este es también centenario, por lo menos. 300, 400 años. Hay que tener ojo para no tropezarse con la raíz. En el Parque Nacional Costero nace la selva valdiviana, la cual es parte de los bosques templados lluviosos que cubren menos del 10% de la superficie terrestre. A diferencia de los bosques tropicales, las selvas o bosques valdivianos se encuentran sujetos a bajas temperaturas. Son bosques densos, en los que la vida coloniza cada espacio posible. A nivel del suelo se identifican múltiples especies en pequeños espacios. Las raíces parecen competir por cada centímetro disponible. Entre los árboles crecen enormes helechos y nalcas. Son 2.6 kilómetros de camino. Hay que fijarse mucho en las raíces porque se puede uno caer. Y bueno, aquí vamos. Yo creo que vamos por la mitad en este momento. Pensaba que era menos lo que teníamos que andar, lo que teníamos que recorrer. 2.6 kilómetros de ida, 2.6 kilómetros de vuelta. El recorrido por los bosques valdivianos nos da la oportunidad de explorar la grandeza de este ecosistema único y de gran valor para Chile y el mundo. Cada vez estamos más cerca del gran abuelo. Y bueno, el resto es faltante porque el barreno, que es el instrumento para medir la edad de los árboles, es muy pequeño, no encuentra el centro del árbol. Entonces el resto de porcentaje que les falta lo calculan con fórmulas matemáticas científicas de ellos y más otros tocones, otros árboles ya cortados, que construyen lo faltante. Y como les decía, un 89% da esa edad que vendría siendo 500 años más antiguo que el Matusalén, el otro árbol que tiene el récord hasta el momento porque no está actualizada esta información. Solo está publicada en la revista Science y tiene un documental en la BBC. ¿Cómo lo descubrieron? En el año 71, el primer guardaparque lo encontró. En esos tiempos, el guardaparque podía tener animales para subsistir, gallinas, corderos, vacas,
Y el caballero Don Aníbal en esa oportunidad estaba buscando sus vacas en esta quebrada. Entonces ahí se encontró con el alerce milenario y no le contó en 2 meses a nadie. Mantuvo oculto el secreto. Él sabía que era algo importante. Y bueno, la historia continuó después. Él tuvo varias hijas. Y una de esas hijas tuvo un hijo que le salió científico también. Él estudió en el Liceo Vipro de Río Bueno. Después estudió en la Universidad Austral. Y después hizo posgrados, postdoctorados en Inglaterra. Y actualmente trabaja para el gobierno de Francia en el clima, como dendrocronólogo. Y viene acá con frecuencia. Sí, de hecho está de vacaciones ahora arriba. Tiene su casita ahí abajo. Entonces la historia dice que el abuelo encontró el árbol y el nieto lo está dateando en el más antiguo del mundo. ¿Cuántas hectáreas tiene este parque? 24.000. Llega hasta la costa de Valdivia por Corral y Chaihuín. Sí, el año pasado vimos los incendios cerca de esta altura y temimos en la noche que llegaran para acá, pero por suerte no. Es muy húmedo este bosque. ¿Qué cordillera es esta? ¿Sí? La cordillera Pelada. Se llama Pelada por la cantidad de incendios que hubo en el pasado. Los científicos tienen registros desde el 1400 a la fecha, unos 12 incendios grandes. Tardamos 1 hora en recorrer los casi 3 kilómetros del sendero Los Carpinteros para llegar a este mirador y poder observar un rato al gran abuelo. El alerce es un árbol similar al pino. Fuera de Chile se le conoce como falso ciprés de la Patagonia. Este alerce, conocido como el gran abuelo o el bisabuelo, tiene 4 metros de diámetro y casi 30 metros de altura. Es más longevo que Matusalén, el árbol de California, que hasta hace poco era considerado el más longevo del mundo. A diferencia de Matusalén, cuya localización es un secreto para que no sea dañado, el gran abuelo se puede visitar, aunque algunos consideran que esto será por poco tiempo, pues actualmente sobrevive el 28% del árbol, principalmente las raíces, y cuando las personas visitan el lugar y pisan el suelo, están perjudicando la única parte del árbol que permanece viva. En investigaciones recientes sobre cómo el cambio climático afecta a las especies más antiguas, el Dr. Jonathan Barichevich necesitaba datar la fecha de nacimiento del gran abuelo, y para ello necesitó la ayuda de Antonio Lara, un experto de endocrinólogo. Estas pruebas de reconocimiento se realizan a partir de los anillos de crecimiento que se forman al interior del tronco. La tarea de los investigadores se complicó debido a la gran dimensión del árbol. No alcanzaban más del 40% del árbol y aún así la edad ya le daba más de 2000 años. Investigaciones posteriores concluyeron que el árbol tenía 5500 años de edad. Durante muchos años, el gran abuelo ha hecho parte de la historia natural de Chile. Y mientras lo observamos, reflexionamos sobre la existencia del ser humano en el planeta y la de los pueblos originarios en el sur del continente americano. Bueno, si uno parte del universo que tiene 14.000 millones de años, el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. De eso, hace solamente, se empezó a poblar por los primeros microbios y bacterias hace 4.000 millones de años. O sea, 500 millones de años después que se formó el planeta. Y de eso, recién la especie humana apareció hace 2,5 millones de años, o sea, nada. Pero había muchas especies humanas, entre ellas los neandertales y otros más que vivían en diferentes partes del planeta. Y hace 70.000 años solamente es que se evolucionó hacia el Homo sapiens. Y esa especie humana fue la dominante y acabó con todo el resto de los humanos, por alguna razón. Y se empezó a esparcir por toda la Tierra. Y llegaron desde África, subieron al continente de Asia, Rusia, cruzaron el estrecho de Bering, que en ese minuto no tenía prácticamente agua porque el océano estaba a 200 metros más abajo, porque había una época glaciar, los hielos eran muy grandes, abarcaban mucho en el planeta. Y cruzaron hacia Canadá, Alaska, Canadá, Estados Unidos, y empezaron a bajar hacia México, Centroamérica, Sudamérica.
Por lo tanto, a esta parte del planeta llegaron hace como 4.000, 5.000 años, no más, el hombre. La llegada del mapuche a esta zona... Acá vivieron los boyiches, los cuncas. Sí, sí. Eso fue antes que los mapuches. Sí, pero no está bien determinado cuándo llegaron los mapuches a esta zona, pero cubrían más o menos desde el río Biobío hasta Chiloé, pero desde el Pacífico hasta el Atlántico, porque era un solo gran nación, digamos, ¿ya? Pero nunca los mapuches se organizaron hasta el día de hoy tampoco. Nunca se organizaron políticamente como un país ni como una nación, sino que tenían basados en pequeñas tribus su sistema político, ¿ya? Como los habitantes muy antiguos del planeta. Y nunca tuvieron así Tokio, ¿cierto? Que fuera Como los incas, como los incas, como los aztecas, sino que simplemente eran pequeños poblados, donde había un lonco y un toqui tenía como 5 o 6 loncos con comunidades y punto. Y después era otro toqui y así. Esa fue una de las grandes diferencias entre los mapuches y los incas, por ejemplo, y los aztecas. Iniciamos el regreso contentos con esta experiencia y motivados por la sabiduría del gran abuelo. ¿Cómo te fue? ¿Qué opinas del abuelito del árbol? No tengo palabra ahora. Es la subida. Toma tiempo. Y ahora estamos en el regreso. Armarse de valor nomás. La verdad exige cierta fuerza física, pero bueno, hay que sacar valor y hacerlo. Es uno de los lugares más impresionantes, sobre todo por lo que representa este árbol para la región y para Chile también. Es un árbol de más de 5.000 años y es un lugar que invita al reencuentro, a la meditación y a sentirnos como en paz con nosotros mismos y con la naturaleza. Espero que algún día tengan la posibilidad de visitarlo. Vale la pena y hay que prepararse para hacerlo. He visto a personas de todas las edades, niños, personas adultas, adultos mayores, que logran hacer este recorrido. Así que ánimo, se puede. Es un lugar maravilloso para recorrer en el sur de Chile. Ya una buena parte del recorrido y uno se pregunta si efectivamente es la ruta indicada para llegar al final. Un buen tramo, un buen recorrido. Aún así, hay que ponerse a prueba de vez en cuando y no caerse. Aquí vamos. Hay partes más suaves que otras. Aquí vamos en un puentecito de madera. Pero creo que ya vamos llegando. Lo que pasa es que a veces uno siente que está cerca, pero no es así. Resulta que puede faltar un buen tramo, pero todo indica que estamos cerca del punto de partida. Así que toda una experiencia, una buena caminata. Vale la pena, lindo paisaje, inspirador, motivador, fantástico. Vale la pena, aún con el cansancio, vale la pena venir acá. Aún con el cansancio que produce caminar tanto y sobre todo en un terreno tan inestable, porque es un terreno que, como han visto, son las raíces las que marcan el camino a manera de escaleras, de escalones. Y bueno, aquí en uno de los últimos escalones, espero, ya estamos cerca. Diría que estamos muy cerca, unos pocos metros del punto de llegada. Oh, llegamos. Aquí comenzó todo. ¿Cómo te fue? Bien.
se me metió un pajarito dentro del auto. Así que lo tuvimos que sacar con un señor que está sentado ahí que me ayudó. Lo agarró así, para afuera. Y un abejorro. Ya, eso fue. Y también dormí.